Para empezar este viaje a las sombras de hoy, lo ideal sería que quienes nos escuchan cierren los ojos por un momento. Imaginemos una atmósfera de terror profundo, un ambiente verdaderamente escalofriante y lleno de misterio. Ujú. Una oscuridad impenetrable, rota únicamente por ecos que rebotan en las paredes de una caverna inmensa. Y susurros ininteligibles que parecen provenir de entidades que habitan más allá de nuestro plano terrenal. Es un escenario que pone los pelos de punta, desde luego. Totalmente. Y ese es el tono exacto de la investigación que tenemos hoy sobre la mesa. Nuestra pila de fuentes es, francamente, de las más inquietantes que hemos abordado jamás. Sin duda. Tenemos grimorios demonológicos del siglo XVII, como el infame El Emegetón Clavicula Salomonis. También tenemos textos apócrifos antiquísimos que relatan eventos que la historia oficial, por motivos que ya veremos, decidió sepultar. Y no solo eso. Contamos con extractos literarios sobre el uso crudo de la magia negra. Exacto. Y de forma que resulta totalmente desconcertante en este contexto, el apilamiento de documentos termina con artículos de la prensa política moderna sobre un escándalo mediático en México. Una mezcla que a priori no tiene ningún sentido. Ya, parece una locura, pero la misión de esta exploración a fondo es desentrañar los oscuros mitos del rey Salomón, su supuesto control absoluto sobre entidades demoníacas, el terrorífico precio físico y espiritual de poseer artefactos de poder incalculable, y finalmente entender cómo ese miedo primario a lo demoníaco sigue utilizándose como el arma destructiva definitiva en la sociedad actual. Es una combinación de fuentes que parece imposible de encajar. Sin embargo, cuando analizamos los patrones históricos y la psicología detrás de todo esto, las piezas se unen de una manera asombrosa. Ujú. Vamos a recorrer un camino larguísimo. Empezaremos en los desiertos del antiguo Israel, pasaremos por los asfixiantes círculos de invocación de los magos del Renacimiento y aterrizaremos de lleno en las campañas modernas de difamación política. ¿Qué viaje nos espera? Y lo que subyace en todo este recorrido es la fascinación humana por el control absoluto, y sobre todo ese terror paralizante que surge cuando nos enfrentamos a fuerzas que escapan a nuestra comprensión lógica. Claro, ya sean fuerzas sobrenaturales que acechan en la oscuridad o fuerzas puramente terrenales que mueven los hilos del poder. Efectivamente. Vale, vamos a desgranar esto, empezando por el origen de gran parte de esta mitología oscura. En nuestras fuentes destaca de forma imponente un libro concreto, el Emegetón Clavicula Salomonis, también conocido como la llave menor de Salomón. Un clásico del oscurantismo. Sí, y aquí es vital que hagamos una distinción muy clara porque es súper fácil confundirse. Existe otro texto, más antiguo, del siglo XIV llamado simplemente Clavicula Salomonis. Ajá. Y ese texto previo se centraba en lo que podríamos llamar, para entendernos, magia blanca. Es decir, rituales de purificación, peticiones de salud, invocación de ángeles celestiales y la fabricación de pentáculos de protección. Era casi un manual de defensa espiritual, o sea, algo preventivo. Exacto. Pero el texto del siglo XVII, el Emegetón, es una bestia completamente diferente. Este libro se sumerge de lleno y sin miramientos en la magia negra, y su sección más famosa, la primera parte de todo el grimorio, se titula Ars Goetia, o El arte de la brujería. Y lo fascinante de esto es que el Ars Goetia no describe el infierno como un lugar de caos absoluto y fuego descontrolado donde los demonios corren sin rumbo. Que suele ser la imagen de las películas, claro. Claro, la imagen popular o caricaturesca que tenemos en la cabeza. Al contrario, describe una burocracia meticulosa, una estructura nobiliaria y militar extraordinariamente organizada. O sea, un organigrama infernal en toda regla. Tal cual. El texto detalla a 72 demonios mayores, que según la leyenda, el mismísimo rey Salomón logró invocar y confinar en un gigantesco recipiente de bronce. Este recipiente fue sellado con símbolos mágicos incrustados en plomo, obligando a estas entidades a trabajar bajo su yugo. Increíble. Y dentro de este recipiente sellado existe una jerarquía estricta. Hay reyes, duques, marqueses, condes y presidentes. Presidentes demoníacos. Sí, y resulta curiosísimo que el rango de presidente sea el menor en esta jerarquía demoníaca, comandando apenas unas 10 o 30 legiones de espíritus menores, mientras que los reyes pueden llegar a comandar hasta 85 legiones. Resulta que el infierno tiene mandos intermedios. Es una pasada pensar en el infierno como una especie de corporación militar inmensa.
Y hay un detalle que llama muchísimo la atención al revisar esta lista jerárquica de los 72 demonios encerrados en la vasija de bronce. A ver, Y es que Satanás no está entre ellos. exactamente. No aparece en la lista de prisioneros de Lars Goetia sencillamente porque él es considerado el Señor Supremo, el emperador del infierno. Él está por encima de toda esta jerarquía, Ya, juega en otra liga. A la vasija de Salomón, y cuenta con la ayuda de sus consejeros principales, como el príncipe Belcebú y el gran duque Astaroth. Ujú. Estos a veces actúan como figuras independientes en otros grimorios, pero siempre, en última instancia, bajo ese mandato supremo inalcanzable. Salomón apresó a la nobleza, pero no al emperador. Y menos mal, porque los ejemplos de estos 72 demonios que sí atrapó son verdaderamente escalofriantes. Las descripciones que nos dan las fuentes no escatiman en detalles para provocar pesadillas a quienes las leen. Desde luego. Tomemos al rey Bael, por ejemplo. Él es el primer rey del infierno mencionado en el Grimorio. Comanda 66 legiones de espíritus y cuando es invocado se manifiesta de una forma horripilante. Aparece con 3 cabezas. Sí, una amalgama verdaderamente antinatural. Totalmente. Una cabeza es de ser humano, otra cabeza es de gato y la tercera es de sapo. ¡Qué cuadro! Tela. Las fuentes sugieren que esta monstruosidad es una metáfora visual de su inmensa capacidad para el engaño, la agilidad y la repulsión. Y el poder principal que otorga a quienes logran someterlo mediante los rituales es la invisibilidad, lo cual encaja perfectamente con esa naturaleza engañosa. Claro, el poder de pasar desapercibido. Eso es. Además vemos en otros textos paralelos que la categorización demoníaca a menudo se basaba en los 7 pecados capitales, lo que ayudaba a los teólogos a clasificarlos. Asmodeo representa la lujuria de forma incontrolable. Mamón es la encarnación pura de la avaricia. Y Belcebú, también conocido como el señor de las moscas, está íntimamente ligado a la gula. y la escala de todo esto es lo que resulta abrumador. Todos estos seres de pesadilla, estas entidades de un poder destructivo incalculable, fueron supuestamente doblegados para un propósito arquitectónico monumental. Exacto, no los invocó solo para pedirles deseos. No, no. Esto nos lleva directamente a la leyenda que relata el Testamento de Salomón, que es un texto apócrifo de la Antigüedad. La tradición, según este documento, cuenta que el majestuoso templo de Jerusalén, una de las maravillas indiscutibles del mundo antiguo, no fue construido únicamente con el sudor, la técnica y la sangre de la mano de obra humana. Aquí es donde la historia da un giro. Las fuentes afirman que Salomón esclavizó a las fuerzas del abismo para erigir esta estructura. Aunque al principio, durante las primeras fases de las obras, la construcción era un caos absoluto. Ujú. Los demonios, aún en libertad, saboteaban activamente el trabajo, aterrorizaban e interferían con los obreros humanos, y derribaban sistemáticamente durante la noche lo que los albañiles lograban levantar durante el día. Básicamente les deshacían el trabajo, hasta que ocurre una intervención divina fundamental. Las fuentes narran que Salomón, desesperado al ver que el gran proyecto de su vida se desmoronaba por estas fuerzas oscuras, eleva una plegaria al cielo. ¿Y le escuchan? Sí, se le aparece el mismísimo arcángel Miguel. El arcángel, actuando como mensajero divino, le hace entrega de un artefacto que cambiaría para siempre la historia de su reinado, y del que hablaremos en profundidad en un momento. Un anillo mágico. El famoso anillo. Con este pequeño pero devastador objeto, conocido como el sello de Salomón, el rey logra someter inicialmente a 36 de estos demonios, obligándolos a participar en la construcción del templo. Pero la forma en que los obligaba a trabajar, hay un detalle en las fuentes que pone verdaderamente los pelos de punta por lo sádico que resulta. Es que no es lo que uno esperaría de la magia, francamente. Salomón no les pedía simplemente que usaran sus inmensos poderes sobrenaturales para hacer levitar las piedras gigantescas o para ensamblar los muros en un abrir y cerrar de ojos mediante sortilegios. No, hubiera sido lo fácil. Dado que el área de construcción del templo iba a ser el recinto más sagrado de la tierra, Salomón prohibió terminantemente el uso de cualquier forma de magia demoníaca en el lugar. Obligaba a estas entidades etéreas y altivas a trabajar como simples mortales. Y recordemos que cuando las fuentes hablan de espíritus como los Marid o los Efrits, no se refieren al genio simpático de la lámpara de los dibujos animados. Para nada.
En la mitología antigua son genios de fuego puro, entidades inmensas, inmortales, capaces de desatar tormentas de arena con un suspiro. Exacto. Y a esos mismos seres, Salomón los obligaba a arrastrar físicamente enormes y pesadísimos bloques de piedra caliza desde las canteras lejanas hasta la cima de la colina en Jerusalén. Tenían que empujar, tirar y cargar. Madre mía. Para seres compuestos de pura esencia de fuego y orgullo inmemorial, esto no era solo un trabajo forzado, era una humillación insoportable, era una tortura continua y denigrante que los enfurecía hasta límites inconcebibles, obligados a sudar, metafóricamente hablando, como la más baja de las criaturas humanas. Básicamente, Salomón cogió a los seres más poderosos y orgullosos del universo conocido y los convirtió en becarios de la construcción. Tal cual. Es una humillación tremenda. Y esto nos ayuda a entender el contexto teológico del terror que despertaban estos seres en la mente de la gente de la época. En los documentos encontramos la tesis de San Agustín, que explica perfectamente por qué la mera idea de los demonios causaba un pavor tan abismal en la antigüedad. Sí, San Agustín articuló de manera brillante el origen de ese miedo paralizante. Él explicaba en sus textos que los demonios eran aterrorizantes no solo por su inclinación natural hacia la maldad, sino por su superioridad ontológica sobre los humanos. Que básicamente es una forma elegante de decir que, a nivel de especie, nos sacaban millones de años de ventaja evolutiva y física. Efectivamente. Tenían cuerpos etéreos, lo que les permitía moverse por el mundo con una celeridad incomprensible para un cuerpo de carne y hueso. Sus sentidos eran infinitamente más agudos que los nuestros, capaces de percibir realidades ocultas. Y poseían una inteligencia y una experiencia acumulada a lo largo de incontables siglos de existencia. Pero, según San Agustín, lo más temible no era su fuerza bruta, sino su capacidad de infiltración. Eso es lo peor. No venían marchando como ejércitos visibles y ruidosos a conquistar tierras con espadas. Utilizaban el engaño sutil, la manipulación psíquica y la falsa ilusión para corromper el alma humana desde dentro. ¡Qué miedo! Eran el enemigo invisible perfecto, capaces de susurrar en la mente de los reyes y los campesinos por igual. Y, sin embargo, a pesar de todo este poder cósmico, Salomón los tenía carreando piedras bajo el sol del desierto, mantenidos a raya por un solo objeto en su mano. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Hablemos de ese objeto. Hablemos del temible anillo de Salomón, porque es el núcleo de todo este poder. Adelante. Físicamente, las fuentes lo describan de una forma engañosamente sencilla. Un simple aro de oro puro incrustado con una sola piedra de obsidiana negra. Nada particularmente ostentoso, ni lleno de joyas brillantes. Pero la naturaleza de este artefacto es absolutamente aterradora si nos atenemos a los grimorios. No estamos hablando de una simple varita mágica o un amuleto de la suerte. El anillo, según las descripciones más oscuras, es esencialmente un portal directo y abrasador al otro lado. Uf. Al girarlo en su dedo, o simplemente al tocar la piedra de obsidiana, el portador abre una brecha en la realidad. A través de ella, invoca a miles de espíritus simultáneamente, ya sean los altivos marits, los efrits de fuego o los genios menores, doblegando su voluntad de manera instantánea, como si una cadena invisible les atara el cuello. ¡Qué barbaridad de poder! Se calcula que bajo su mando directo gracias al anillo, llegaron a estar más de 20.000 espíritus, controlados y organizados también por 17 hechiceros mayores que trabajaban a sueldo para el rey. Pero mantener esta puerta abierta entre los mundos, obligar al universo a doblegarse ante un mortal, tiene un precio macabro. La magia de este calibre nunca es gratuita. Nunca lo es. Y las fuentes son extremadamente explícitas sobre este coste físico. El anillo quema. Ya lo creo. Literalmente quema la carne de quien lo lleva, descompone su esencia espiritual y drena lentamente la fuerza vital del portador, como un parásito alimentándose de una batería. Los textos literarios y las leyendas posteriores describen a un rey Salomón que, a pesar de poseer una riqueza inmensa, palacios increíbles y el poder de construir maravillas, está envejecido prematuramente. Consumido. Se le describe como un hombre demacrado, casi huesudo, con la mirada hundida, consumido desde dentro por su propio artefacto. Menudo panorama para el rey más grande de la historia. El dolor que inflige el oro en su dedo
Es tan constante, tan agudo y punzante, que Salomón ni siquiera puede permitirse llevarlo puesto todo el tiempo. Claro, el cuerpo humano tiene un límite. Debe quitárselo por las noches para que su cuerpo descanse de esa radiación mágica. Cuando llega la madrugada, el rey deposita este aro en una pequeña bandeja de plata junto a su lecho. Y es en ese preciso momento, en las entrañas de la noche, sumido en la oscuridad de su recámara, cuando el hombre más poderoso del mundo es completamente vulnerable. Un simple mortal exhausto. El uso constante del anillo descompone la vida del rey. Las energías del otro lado no están hechas para circular a través de conductos mortales, causan estragos en la biología humana. Pero, a pesar del dolor insoportable, Salomón debía mantener el control férreo durante el día, porque cualquier signo de debilidad sería aprovechado. Sin duda. Estaban esperando el fallo. Y el castigo que debía imponer a los espíritus que intentaban rebelarse o destruir el anillo tenía que ser eterno y dantesco, para mantener la disciplina mediante el terror. Es que las historias de esos castigos son material puro para pesadillas. Hubo genios muy poderosos que, cegados por el orgullo, intentaron liberar a sus hermanos destruyendo el anillo. Tenemos en nuestras fuentes el escalofriante destino de Azul. Sí, el caso de Azul es tremendo. Azul era un gran marid, un gigante de fuego que intentó aprovechar una ambigüedad en la sintaxis de un conjuro de Salomón para romper el artefacto. Su castigo fue fulminante. Fue convertido instantáneamente en piedra. Y hoy en día, según cuenta la leyenda árabe, sigue siendo un gigantesco pilar de piedra retorcida de 17 codos de altura, abandonado en la inmensidad del desierto. Consciente pero inmovilizado, siendo erosionado eternamente por los vientos de arena. Una eternidad de inmovilidad para un ser de puro movimiento. Y no es el único caso. Las fuentes también mencionan a Filocretes, otro poderoso espíritu que lideró un motín y cuya esencia fue comprimida y reducida a ser simplemente un eco. Un eco, fíjate. Quedó atrapado para siempre en el interior de un recipiente de cobre sellado, condenado a repetir las últimas palabras de pánico que gritó antes de ser encerrado. Espeluznante. O el trágico y grotesco final de Odalis. Este espíritu intentó asesinar a Salomón mientras dormía, pero falló. Fue maldecido y convertido en un rostro con una expresión de sorpresa y terror perpetua. Petrificado y grabado para siempre en una vulgar baldosa del suelo del propio palacio, siendo pisoteado a diario por los sirvientes del rey. Tela con el castigo de la baldosa, verdaderamente sádico. Estos destinos servían como recordatorios constantes y macabros para el resto de las legiones. La sumisión al portador del anillo de obsidiana debía ser absoluta, porque su poder no conocía la piedad. Es una narrativa de dominación, de tortura psicológica y de terror absoluto. Pero ahora, tal y como dictan nuestras fuentes, vamos a dar una transición que puede parecer un poco inesperada. A ver. Vamos a dar un salto abismal en el tiempo y el espacio, viajando desde el polvo del antiguo Israel hasta el asfalto del México contemporáneo. Parece increíble la conexión, pero la hay. Si revisamos los recortes de prensa modernos, concretamente un caso reciente en la política mexicana con la figura de Carmen Salinas, encontramos algo fascinante. Al margen de las críticas puramente burocráticas sobre su gestión, que los medios documentan con total objetividad y sin que nosotros tengamos que entrar a valorar políticamente ni tomar ningún partido, lo que verdaderamente nos interesa aquí es cómo el descontento ciudadano normal de repente dio un giro oscuro. Y se tiñó el oscurantismo medieval. Eso es. Es un acercamiento completamente necesario a los textos modernos porque lo que vemos aquí es un fenómeno sociológico que repite los mismos patrones que en la antigüedad. Las fuentes nos presentan el caso de la fallecida actriz que en su momento dio el salto a la política ocupando el cargo de diputada plurinominal. Según recogen extensamente artículos de medios como Regeneración MX y Marcatextos, su mandato estuvo rodeado de una severa controversia ciudadana. Los documentos periodísticos señalan que a ojos de sus críticos no presentó iniciativas legislativas propias que fueran relevantes. Se le acusó de no cumplir sus promesas de legislar a favor de las condiciones del medio artístico del que provenía.
Y fue muy señalada públicamente por cobrar un sueldo millonario mientras mostraba una evidente inactividad en la Cámara, limitándose a apoyar las propuestas de su bancada parlamentaria y a presentar puntos de acuerdo menores. El descontento popular llegó a tal punto de ebullición que se recolectaron más de 160.000 firmas en plataformas digitales ciudadanas exigiendo formalmente su renuncia al cargo. Todo esto que comentas es el lenguaje normal, aunque tenso, de la controversia política y el descontento ciudadano en cualquier democracia. Es terreno de lo terrenal, de lo puramente administrativo y burocrático. Sí, lo habitual. Pero la conexión macabra, la chispa que conecta el México moderno con el rey Salomón, surge en una de nuestras fuentes proveniente del medio Infobae. En medio de todo este clima de fuerte rechazo político, un recluso, desde el interior de un centro penitenciario, lanzó una acusación completamente atroz y perturbadora hacia la diputada. Una acusación gravísima. Afirmó públicamente que ella cometía ilícitos con menores, y atención a esto, que realizaba rituales satánicos con niños. Por supuesto, estas acusaciones, que carecían de la más mínima prueba documentada o sustento legal, fueron desmentidas categóricamente y negadas rotundamente por la familia, concretamente por su hija. Lógicamente. Pero el impacto psicológico en la opinión pública y el morbo en la prensa amarillista ya estaban servidos. Si conectamos esto con el panorama general y volvemos por un momento a la tesis de San Agustín sobre el pavor profundo a los demonios que mencionábamos antes, el patrón de comportamiento humano es clarísimo y francamente escalofriante. Muy turbio. A lo largo de los siglos, desde la erradicación violenta de las antiguas religiones paganas, pasando por las hogueras de la Inquisición, hasta llegar a las campañas de difamación orquestadas en la política moderna a través de Internet, la táctica apenas ha evolucionado 1 milímetro. Nada de nada. Cuando se quiere destruir por completo a un adversario, cuando el descrédito profesional, la crítica a su ineficiencia o la presión política tradicional no parecen suficientes para aniquilar su carrera, se recurre al arma psicológica más antigua. Ya te digo. Al arma más visceral y definitiva que conoce la humanidad. La acusación de tener pactos demoníacos o la adoración de lo profano. Es decir, acusar a alguien de realizar rituales satánicos o de pactar con las fuerzas de la oscuridad sigue infundiendo un terror profundo a un nivel casi genético. No importa en absoluto que estemos viviendo en pleno siglo XXI, en una era dominada por la inteligencia artificial, la tecnología satelital y la ciencia empírica. Da igual la tecnología. La mera mención de sacrificios oscuros, pentagramas y demonios apela directamente al miedo más instintivo, primitivo e irracional que reside en lo más profundo de la mente humana. Es una forma de decir al subconsciente colectivo, ojo, esta persona no solo es ineficiente en su trabajo legislativo o reprochable en sus cobros, sino que es la encarnación literal del mal absoluto en la Tierra. Exacto. Y eso es algo que destruye reputaciones y crea un estigma de una forma que ninguna crítica basada en datos estadísticos podría lograr jamás. El miedo como arma de destrucción masiva. Totalmente. Y esto levanta una reflexión ineludible sobre la naturaleza misma de nuestras instituciones, la fragilidad de la razón y nuestras dinámicas de poder contemporáneas. El uso recurrente del miedo a lo demoníaco como herramienta política moderna demuestra que los verdaderos demonios que más nos afectan hoy en día, los que de verdad destruyen vidas, no están encerrados en una vasija de bronce bajo sellos mágicos de plomo esperando a ser liberados. Ya quisieran. Están sueltos y operando a plena luz del día. En la retórica del odio, en la difamación calculada y en la manipulación colectiva de las masas a través del terror infundado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos sobre la mesa el grimorio polvoriento de Salomón, la increíble leyenda arquitectónica del Templo de Jerusalén, la obsesión agónica por un anillo de obsidiana abrasador y las sucias tácticas de la política contemporánea mexicana, ¿cuál es el mensaje que queda destilado de todas estas fuentes? Es una buena pregunta. Significa que el poder absoluto siempre termina devorando irremediablemente a quien lo ostenta y a quienes le rodean. Ya sea el poder arcano invocado a través de un anillo de oro que calcina noche tras noche la piel de un rey anciano, o el poder ejercido a través de un escaño político defendido a capa y espada frente al repudio popular. La obsesión desenfrenada por dominar a otros, por someter sus voluntades, ya sean demoníacas o ciudadanas, termina pudriendo la fuerza vital del portador, dejándolo vacío, paranoico y completamente vulnerable en la oscuridad. Lo que deja una duda final inquietante flotando en el aire.
Hemos visto cómo la historia moderna nos demuestra que seguimos utilizando activamente la idea del mal absoluto y los demonios como una herramienta psicológica para destruir a quienes tienen poder o a quienes queremos derrocar. Sí. Si consideramos esto detenidamente, ¿qué pasaría si los antiguos grimorios, textos como el Ars Goetia, con sus detalladas jerarquías y descripciones grotescas de monstruos de 3 cabezas, nunca hubieran sido realmente manuales literales de magia negra? Fíjate. Y si, en realidad, estuviéramos ante los primeros tratados de psicología política y propaganda de la humanidad, escritos en clave, tal vez la descripción meticulosa de someter a 72 legiones infernales no era más que una metáfora magistral sobre cómo aterrorizar a la población, deshumanizar a los enemigos de la corona y consolidar el poder absoluto de un monarca mediante el miedo a lo invisible. Tiene muchísimo sentido. Si el miedo a los demonios sigue siendo hoy el arma definitiva para aniquilar reputaciones, estoy segura de que es muy posible que los magos de la antigüedad no estuvieran conjurando espíritus, sino inventando el manual perfecto de la guerra psicológica. Esa es una perspectiva que verdaderamente hiela la sangre. Pensar que los demonios siempre fuimos nosotros y nuestras ansias de control. Una idea que dejamos ahí, acechando en la oscuridad de la mente para una reflexión profunda. Una noche para pensar. Y a todos los que nos han acompañado valientemente hasta las profundidades de este abismo, si sienten que las sombras de su habitación se han alargado un poco más a su alrededor durante estos minutos, si notan un frío súbito e inexplicable rozando su nuca, les aconsejamos fervientemente, casi como una advertencia urgente susurrada desde el otro lado, que busquen y se suscriban a nuestro canal de YouTube. No debiste llegar aquí.